que damos gracias al Señor porque hemos llegado ya al capítulo 5 de este mensaje estudio que hemos titulado El Tabernáculo de Dios. Ha sido de mucha bendición a muchas vidas, incluyéndome a mí, y estamos felices de ya concluir en el día de hoy con el capítulo 5 de este mensaje estudio, El Tabernáculo de Dios. Para eso dejamos con nosotros a nuestro hermano maestro bíblico Venancio Valdés Peña. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a todos los que nos escuchan a través de este altar radial, voz de Jesucristo a través de la Iglesia de Dios en Cristo La Senda y Radio Ven, Voz Evangélica Nacional. Bueno, en el día de hoy ya estamos concluyendo estos estudios. Es un tema bastante amplio, pero creo que hemos dado lo necesario para que cada persona por sus propios medios pueda seguir escarbando, porque esto es, hermano Pedro, esto es una fuente que no es exclusiva de una persona, sino que a medida que nosotros vamos buscando, el Espíritu Santo va iluminando. De manera que ya en los 4 primeros capítulos hemos hablado de los utensilios, podríamos decir de la parte material. Hoy vamos a tratar de la parte humana, que son los sacerdotes, que eran las personas que, verdad, tenían que hacer los sacrificios. Los mismos levitas, que eran los que tenían que servir, Dios los escogió para servir en el tabernáculo. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como dijimos anteriormente, ya anteriormente habíamos hablado sobre tanto los utensilios que estaban en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el sacerdocio. Un sacerdote no era más que un mediador, era el representante de Dios ante los hombres. Antes de ello, de Dios instituir el sacerdocio, quien representaba, vamos a decir, el representante de Dios era el jefe de familia o el primogénito de la familia. Eso eran los que representaban, hacían la función de sacerdote. Pero luego que el Señor da la ley, habían una serie de requisitos, una serie de ceremonias que se necesitaba de personas que estuvieran dedicadas completamente para ese ministerio. Recordemos que el Señor dijo que el propósito del tabernáculo era Dios habitar en medio de su pueblo, de él hacer habitación en su pueblo y habitar en medio de ellos. El pueblo
realmente individual no podía accesar directamente a Dios, porque por causa del pecado eso impedía que el hombre pudiera acercarse directamente al Señor. Nosotros vemos, ya finalizando el libro de Éxodo, cuando Moisés erige el tabernáculo, gloria al Señor, dice que lo armó todo, y dice que cuando hubo hecho todo conforme a lo que Dios le mandó, dice que la gloria de Dios descendió y llenó el templo de tal manera que Moisés no podía entrar al santuario. Gloria a Dios. Gloria al Señor, porque la nube lo llenaba. Amén. Cuando el Señor desciende en el monte Sinaí, cuando van a dar la ley a Moisés, dice que aquel monte humeaba. Aquel monte era fuego, vapor de humo. Y dice que el mismo Dios le dijo a Moisés que si aún una bestia se acercaba, ibas a ser traspasada. Sí. Es decir, nosotros allí vemos un Dios inaccesible. Ahora bien, para que aquel pueblo pudiera acceder a Dios, Dios instituyó el sacerdocio, y también, como Dios sabía que el hombre era imperfecto, sí, también instituyó los sacrificios para que cuando el hombre fallara a través de los sacrificios, el hombre pudiera restaurar su relación con Dios. De manera que el sacerdote fue instituido para ello. Quien tenía que ofrecer los sacrificios era el sacerdote. Amén. Sí, una cosa es que dice aquí, que acabamos de leer aquí en hebreo, que el sacerdote no en sí no era una persona perfecta, 100% perfecta. Exactamente. También tenía faltas. Ahora, era una persona que se había, ¿verdad?, guardado. Amén. Para el Señor, porque sí, Dios es inaccesible para aquellos que están en pecado, aquellos que no están dentro de su perfecta voluntad. Sí. Pero cuando Moisés entraba con el Señor, Moisés buscaba siempre tener esa relación con Dios. Y dice la palabra de Dios que él hablaba con él como un hombre, como cara a cara usted habla a Amén. un hombre. Sí. Entonces, él primero tenía su tiempo, ¿verdad?, para santificarse. Incluso una vez el pueblo quiso que hablar directamente con Dios. Y él le dice, bueno, pues santifíquense. Y con todo y esto no pudieron, porque como Amén. Usted dice, relámpago, bocinas de trueno, eso es una cosa tremenda. El poder de Dios es tremendo. Amén. Y aquellos que nos santificamos, aquellos que están buscando la santidad de Dios, oiga, hermano, entrar a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Continuar una persona que no esté buscando, ¿verdad?, es tener esa relación, que tenga relación con el pecado, no puede tener acceso con Dios. Amén. Entonces nosotros vamos a encontrar en el libro de Número, capítulo 2, dice que en el segundo año de la salida del pueblo de Egipto, Dios mandó a pasar un censo. De ese censo se excluyó a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví fue escogida para servir para el servicio del tabernáculo. Dice que se contaron 603,550 de toda la tribu de Israel, excepto la tribu de Leví, porque Dios ya había dicho que todo primogénito pertenecía a él. Entonces, en ese momento, Dios le dice que como todos los primogénitos pertenecían a él, en vez de los primogénitos, él había tomado la tribu de Leví para que fueran de él, para que le sirvieran en el tabernáculo. Por eso Dios dijo, los levitas son míos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Leví tuvo 3 hijos, que fueron Gersón, Coat y Merari. De los coatistas, que el primer hijo de Coat fue Amram. Amram tuvo 3 hijos, que fueron Moisés, Aarón, Moisés y María. Entonces, Dios escoge a Aarón, lo aparta para que él sea su sacerdote junto a sus hijos. Es decir, la escogencia de Aarón fue directamente por Dios y fue un sacerdocio que era hereditario, o sea, fue escogido él como sacerdote al junto de sus hijos, y toda esa descendencia eran los únicos, eran los exclusivos
para ejercer el sacerdocio. Entonces los demás levitas, tanto los gersonitas, tanto los meraritas y parte de los coatitas eran los encargados de servir en el tabernáculo. Uno eran principalmente los coatitas, eran los que tenían que ver con cargar lo que eran los utensilios que estaban en el santuario, entiéndase el arca, entiéndase el candelero, la mesa con los panes de la proposición. La misión de los gersonitas era cargar la cubierta del tabernáculo, entiéndase la cortina, la misma cubierta que estaba encima, todas esas cosas era la misión de los gersonitas. Y la misión de los meraritas era cargar todo lo que eran columnas, las cuerdas, o sea, todo lo que era madera y metal le correspondía a los meraritas. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que todos los sacerdotes tenían que ser levitas. Ahora, no todos los levitas eran sacerdotes. En el libro, en Éxodo 28, allí nosotros vamos a encontrar que Dios, hermano, cuando consagra a estos hombres para su servicio, hermano Pedro, Dios le manda a hacer vestiduras especiales. Dice ahí Éxodo 28:2 que Dios mandó a hacer vestiduras sagradas para honra y hermosura del sacerdote. Escuche bien, para honra y hermosura del sacerdote. Y cada una de estas vestiduras, gloria al Señor, que el Señor mandó a hacer, ahí estaban la túnica, estaba el éfod, estaba el manto, estaba el pectoral, estaba la mitra, gloria al Señor. Todas estas eran las vestiduras del sacerdote. Cuando Moisés va a consagrar a los hijos de Aarón y a sus hijos, lo primero que había que ponerle eran unos calzoncillos que iban desde los lomos hasta los muslos. Eso era lo primero. Luego iba la túnica, era una túnica blanca que estaba simbolizando la pureza del sacerdote. Gloria al Señor. Luego iba el éfod. El éfod era como en forma de vamos a decir, de un manto que tenía una abertura por donde entraba el sacerdote. La cabeza, aquí en ambos hombros, tenía unos engastes. Y encima de esos engastes había dos piedras de ónice. Entonces, en esa piedra de ónice, en cada una estaban grabados, en cada una 6, los 12 nombres de los hijos de Israel, según el orden de su nacimiento. Y esos nombres tenía que llevarlo el sumo sacerdote en sus hombros. Alabado sea el nombre del Señor. Luego estaba también el pectoral, que era cuadrado, y en el pectoral había una pedrería, o sea, de piedra, habían una hilera de piedras preciosas. Eran 4 hileras de 3 piedras, cada una representaba los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. Es decir, así como el sumo sacerdote tenía que llevarlo en los hombros, tenía que llevar las 12 tribus representando a la nación en el corazón, que decía en el pectoral del juicio. Dentro de ese pectoral del juicio también estaban los urín y los tumín. ¿Qué era el urín? Los urín y los tumín eran 2 piedrecitas que significan luces y perfecciones. A través de estas piedras se consultaba al sumo sacerdote para casos difíciles, para casos complicados. El sumo sacerdote, hermano, era la máxima autoridad. Era como la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional. Para salir a la guerra, antes de salir a la guerra, el rey tenía que consultar al sumo sacerdote, o sea, consultar a Dios a través del sumo sacerdote, a través del urín y del tumín. Gloria al Señor, porque esa era la última instancia. Dios era que decía si podía salir a la guerra o si no podía salir. Sí. Por eso en el caso cuando Dios le dice a Moisés que ya
él había llegado, su mandato había llegado hasta su fin, que Josué le iba a suceder, Dios le dice que lo pusiera delante del sacerdote Eleazar, y que él tenía que consultar, tanto para la salida como para la entrada, tenía que consultarlo a través del Urim y del Tumim. Porque Dios, hermano, tanto en la guerra como en los casos complicados, Dios era el que tenía la última palabra. Aleluya. Por eso usted se va a dar cuenta que cada vez que David iba a la guerra, lo primero que David hacía era consultar a Dios. ¿Cómo lo consultaba? A través del Urim y del Tumim. Según se dice, eran dos piedrecitas que tenían con una parte, vamos a decir, negativa y otra positiva. Si él preguntaba, ¿iré a la guerra? Un ejemplo, esa piedrecitas se tiraban en suerte. Si salía la parte positiva, era que tenía que salir a la guerra. Y si era negativo, no era la voluntad de Dios que saliera. Alabado sea el Señor. Recordemos que Saúl, en una ocasión, cuando él desobedece, dice que él consultó a Dios por sueño, por profeta, por Urim y por Tumim, mas Dios no le respondió. ¿Usted sabe por qué no le respondió? Porque a Dios contesta cuando usted está en obediencia. En obediencia. Si nosotros vemos que Dios dice que llenó el templo, llenó el tabernáculo, fue lleno de su gloria, fue porque todas las cosas que Dios mandó que Moisés hiciera, Moisés la hizo tal como Dios mandó. Tal como Dios mandó. Y después que si cualquier persona estaba en desobediencia, hermano, no importaba. Si usted iba a consultar a Dios en desobediencia, lamentablemente no iba a recibir las respuestas divinas, que esto fue lo que sucedió con el rey Saúl. La última pieza que se le ponía al sacerdote era la mitra. La mitra, que era como un gorrito en la cabeza, era señal, significaba sujeción. Y al frente se le ponía la diadema santa, una diadema que tenía una inscripción que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque ese sacerdote tenía que guardarse santo para Jehová. Ese sacerdote estaba siendo separado para servir a Dios, para ser consagrado a Dios, no en un momento, sino para toda su vida. Luego, hermano, de que esta vestidura que Moisés vistió a los sacerdotes con esta vestidura, entonces había una ceremonia para consagrarlo a ellos. Gloria al Señor. Y lo primero que se hacía en esta ceremonia era una especie de lavamiento. Moisés lavó a Aarón y a sus hijos antes de ponerle la vestidura. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que antes del Señor ponernos esa vestidura santa, primero tiene que lavarnos. Primero hay que limpiarse. El mismo Señor dijo que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el fuego o el espíritu. Y aquí en esta consagración, el primer ceremonial era ser lavado con agua. Luego se le ponía la vestidura y luego habían un becerro que era para la expiación y 2 carneros, que uno era para el holocausto y otro para la consagración. El primero, hermano, que se sacrificaba era el becerro de la expiación, el del pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie puede ponerse a cuenta a Dios, nadie puede consagrarse delante de Dios si primero no se ha puesto a cuenta con Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando se sacrificaba el cordero, el becerro de la expiación, de ese becerro se tomaba la grosura, se tomaban tanto la grosura de los riñones, del hígado, de los intestinos y los riñones también, y toda esa grosura se quemaba encima del altar del holocausto.
Esa grosura era que mantenía ese fuego continuo en el altar, porque ese fuego no se podía apagar. No se podía apagar. Y luego, todo ese animal, con su piel y su carne, era sacado fuera del campamento y era quemado fuera, porque era una ofrenda por el pecado. Luego que se hacía esta ofrenda, entonces venía uno de los carneros que era para holocausto. Había una diferencia entre el becerro de la expiación y el del holocausto. Alabado sea el Señor. Cuando este becerro se mataba, entonces se untaba de la sangre, se rociaba hacia el altar y también se untaba en el lóbulo derecho de la oreja, en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho, dando, hermano, a entender que el oído del sacerdote tenía que estar atento a la voz de Dios, que las manos tenían que estar prestas para el servicio y que sus pies tenían que estar, hermano, como dice la palabra, hacer senda derecha, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Luego todo ese animal era cortado en trozos y completo ese animal era quemado, todo en holocausto, y subía en olor grato delante de la presencia del Señor. Aleluya. Yo estoy pensando, estoy hablando, si nosotros ahora estamos llamados a ministrar delante de Dios, entrar a su presencia, ¿verdad? Porque dijimos en el pasado capítulo de que el velo se rompió en dos, se rasgó. Y todos esos requisitos, ¿es necesario, hermano? ¿O solamente eso tiene que ver ahora con el pastor? ¿Con aquel que está al frente de la iglesia? ¿O con todos? Tiene que ver con todos. Tiene que ver con todo. Porque ya la Biblia Escritura dice que nosotros somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios para administrar, o sea, las cosas celestiales. O sea, que eso no es únicamente para una sola persona. Porque entiéndase, el propósito de Dios para con Israel no era que solamente Aarón y sus hijos fueran los sacerdotes. Cuando usted se lea Éxodo 19, Dios le dijo, yo quiero que la nación completa me sea un reino de sacerdotes. Ese era el propósito divino, de que Israel completo, hermano, fuera un reino de mediadores. Fuera un reino de mediadores que estuviera ante la presencia del Señor a favor de las demás naciones. Alabado sea el nombre de Dios. Pero para ello había que consagrarse. Ese cordero del holocausto, hermano Pedro, había que consagrarlo completo. Eso no era una parte, era completo. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, amén, ofrenda agradable y perfecta delante del Señor. Amén, así es. O sea que aquí no es una sola parte. Dios quiere una consagración completa, no de una persona, sino de todos. Así es. Gloria al Señor. Entonces había otro cordero, el último cordero era el de la consagración. Ese era un sacrificio de paz. En ese cordero de las consagraciones, ahí también se quemaba la grosura, pero la diferencia ahí era que tanto el pecho como la espaldilla eran mecidas. Todo lo demás se quemaba como una ofrenda encendida, pero tanto el pecho como la espaldilla le correspondían a Aarón y a sus hijos. Después que este sacrificio era presentado, ellos tenían que comerlo a la puerta del tabernáculo. Era un banquete que se hacía a la puerta del tabernáculo. Es decir, un banquete entre Dios y los sacerdotes. Esta ceremonia de consagración duró 7 días. Era por 7 días que no podían salir de la puerta del tabernáculo. Tenían que estar ahí durante 7 días consagrándose, so pena de morir si ellos violaban ese mandato. Alabado sea el nombre del Señor. Nótese, hermano, cuán riguroso y cuán importante fue, hermano, la separación, la consagración, los requisitos que Dios exigió
aquello que habrían de ministrar delante de su pueblo. Y yo quisiera, hermano Pedro, que usted se buscara ahí a Levítico, capítulo 21, para que nosotros veamos uno de los cuantos requisitos, hermano, que Dios exigía de los sacerdotes. No podían actuar, hermano, como los demás. Tenían que actuar conforme al llamamiento para el cual habían sido llamados. Así dice, requisito para los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés, habla a los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros por la causa de cadáveres de algunos de sus parientes, excepto en el caso de algunos parientes cercanos, como su madre, su padre, su hijo, o su hija, su hermano, o su hermana, soltera, que aún vive con él porque no se ha casado. Por ello podrá hacerse impuro, pero no deberá hacerse impuro ni mancharse por una parienta casada. No deberá rasparse la cabeza, ni afeitarse la barba, ni hacerse herida en el cuerpo, sino consagrarse completamente a su Dios, y no profanará su nombre, porque ellos son los que presentan la ofrenda quemada y el pan de su Dios, así que deberán mantenerse consagrados. Tampoco deberán casarse con una prostituta, ni con una mujer violada o divorciada, porque han sido consagrados a Dios. Manténlo apartado de todo, porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios, y serán santos para ti, porque yo, el Señor, soy santo, y soy quien los hace santos. Si la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y deberá ser quemada viva. Párese ahí, ministro. Mire, estos son de los requisitos. Un sacerdote no podía contaminarse con muertos como lo hacían los demás. Gloria al Señor. Cuando Dios mata a Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, que lo mató por irreverente, Dios claramente le dijo a Aarón: cuidado con rasgar tu vestidura, ni aún llorarlo. Sí. Óigalo bien, alabado sea el nombre del Señor. No se podía casar ni con ramera, ni con repudiada, ni con viuda. Tenía que casarse con una mujer virgen. Porque dice, porque la unción, el aceite santo está sobre su cabeza. Y ahí claramente dice también, dice, no podía ni raparse la barba ni la cabeza, porque eso era una costumbre de las naciones que estaban en alrededor, que usted veía que se rapaban las sienes, esta parte de la cabeza, se hacían rasguños o se tatuaban. Alabado sea el Señor, eran costumbre de esas naciones. Y le digo, el sacerdote no debe de hacer ninguna de estas cosas. Y si aún la hija del sacerdote empezara a fornicar, se desviara, dice, quemada debe de ser al fuego. Óigame lo estricto, bendito sea el nombre del Señor. Fácil. Gloria a Dios. Y hoy en día, hermano, tanta gente que hoy queremos ser ministros de Dios, disfrutar de los beneficios del ministerio, pero no queremos asumir la responsabilidad del ministerio. Sí, y el sacerdote, para ser sacerdote también habían muchos más requisitos naturales de salud física, de condición física también. Todos estos requisitos eran exigidos, y no podía ser sacerdote una persona, por ejemplo, que era tuerto, una persona, aunque fuera del linaje, no podía serlo, como usted dijo ahorita. Amén. Y todo esto es tan importante, hermano. Mire que nos pone a pensar, de verdad que sí. Esto nos pone a pensar. Nosotros cogemos las cosas de Dios muy fácil hoy en día. Hoy en siglo XXI, como que las cosas como que la cogemos tan fácil con Dios y relajamos con las cosas del Señor. Y gente relajando, haciéndose pasar por ministro de Dios, por sacerdote de Dios. Y la gente, porque está en la gracia, abusando de la gracia. Sí, así abusamos de la gracia hoy en día. Aleluya. Y nosotros debemos de conocer estos requisitos y estas condiciones
que Dios busca en un hombre, un verdadero sacerdote, un verdadero levita, porque ahora a cualquiera es un adorador, tal persona adorador. Mire, hermano, esto nos pone a pensar. Nosotros tenemos que coger esto con el peso real que merece y lo que en realidad significa para Dios. Porque yo creo que Dios es igual. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Nosotros también tenemos que entrar en esa condición importante y que definía en realidad un sacerdote, un ministro de Dios. Aleluya. Que ahí mismo el versículo 16 dice que el sacerdote no podía ser enano, no podía tener empeine, no podía, cualquier defecto que tuviera, eso le impedía ministrar ante la presencia del Señor. Dice, puede comer de la cosa santa, pero no podrá acercarse a ministrar delante de la presencia del Señor. Porque un enano, que quiere decir, por ejemplo, mira el candelero, que daba en una parte un poco alta, si era un enano, no iba a poder, ¿cómo podía encender la lámpara? Entonces, eso se refiere, hermano, a la estatura espiritual. Una persona enana no puede ministrar delante del Señor. Sí. Una persona con empeine, el empeine convierte la piel sensible. Sí. Entonces, al que tiene empeine no se le puede poner la mano por ningún sitio. Le pica todo. Le pica todo. Así hay mucha gente hoy en día que tienen empeines espirituales. Sí. Que usted no le puede decir nada porque todo es una ñoñería. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Con esa gente que dice, eso fue para mí. Ese mensaje, alguien le dijo al pastor algo de mí. Porque ese mensaje como que fue una puya. No es una puya. No es una puya para usted. Es para que usted se aplique, hermano, sí. para bien de nosotros, aleluya. Y a Dios no se le oculta nada. ¿Qué se le puede ocultar a Dios? Además, cuando vamos a la casa del Señor es para que Dios nos lave allí. Sí. Así como tenían que lavar a los sacerdotes, me imagino, no sé si con un musú, con una esponja, pero tenían que quitarle toda la cota. Sí, lo lavaban completamente. Lo lavaban completamente. Y mire, todas esas condiciones de Dios, lo que dice es que Dios es un Dios organizado, sí. Un Dios santo, un Dios completamente diferente, que nosotros tenemos, hermano, hoy en día, que buscar cada día más del Señor, que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo nos procese, que nos procese. Por eso son las pruebas, la lucha, la dificultad, para ser un cristiano mejor, para ser un cristiano de fortaleza, de seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, ¿cuál era la labor tanto del sumo sacerdote como de los sacerdotes ordinarios? Los sacerdotes ordinarios tenían que todos los días, porque había un sacrificio continuo, y en ese sacrificio continuo, hermano Pedro, a las 9 de la mañana, hora tercera del día, había que hacer un holocausto. Con ese holocausto se mantenía ardiendo el altar del holocausto. Eso era a las 9 de la mañana, pero a las 3 de la tarde era el segundo sacrificio, que con ese sacrificio tenía que mantenerse el altar ardiendo hasta el otro día que llegara el otro sacrificio. O sea, ese fuego no podía dejarse apagar. Alabado sea el Señor. También los sacerdotes ordinarios tenían que entrar al lugar santo a cortar las mechas del candelero y a llenar la lámpara de aceite para que esa lámpara se mantuvieran alumbrando resplandecientemente. Con el mismo fuego. Con el mismo fuego, exactamente. Al igual que el altar del incienso. Del incienso. Con la misma brasa. La misma brasa, exactamente. Alabado sea el Señor. Entonces, una vez al año, el día de la expiación, que se celebraba en el mes séptimo, el día 10, entraba el sumo sacerdote una vez al año a presentar los pecados de todo el pueblo. Sí. Eso se hacía los sacerdotes ordinarios diariamente y el sumo sacerdote una vez al año. Y eso era un ritual, hermano, un ritual todo el tiempo. Gloria al Señor. Y llegó un tiempo en el cual, mire, eso se convirtió en un libertinaje, porque Israel entendió, ellos entendieron que yo puedo pecar y inmediatamente yo traigo un sacrificio, ya todo está resuelto.
De manera que el Señor luego tiene que decir a través de Isaías, esos sacrificios de ustedes a mí me tienen hastiado. Sí. Porque claramente dijo el mismo David cuando peca, dice, Señor, yo a ti te podría traer todos los becerros, todos los carneros que tú quisieras. Pero tú lo que necesitas de ser un corazón contrito y humillado. Amén. Que eso tú no lo desprecias. Alabado sea el Señor. Todo esto, como siempre decimos, era símbolo de lo que venía en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el sumo sacerdote, quien se ofreció siendo sumo sacerdote. Esto es difícil de entender, pero lo entenderemos allá en el cielo. Amén. Y hay muchas cosas que nosotros vamos a pasar y la vamos a omitir en estos estudios, y que, como decía usted, hermano maestro, que el Señor le revelará a usted que está escudriñando la palabra en su casa. El Señor le va a revelar muchísimas cosas más, porque esto es tan amplio que nosotros no vamos a poder abarcarlo, y por eso estamos concluyendo en el día de hoy. Pero mire qué importante es concluir que este símbolo del sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo mismo, que viene también y se entrega como Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo, pero que viene y entra una vez y para siempre, no una vez al año, porque hoy hay gente que cree que Cristo está muriendo cada año. Cada año, toda la Semana Santa. Toda la Semana Santa se murió Cristo y resucitó el domingo pasado, el domingo de resurrección. Y no es así, amigo mío, no. Él vino y murió una vez, se entregó su vida por usted, por mí, por cada uno de nosotros, una sola vez. Ahora, ya a Él no le toca más sacrificio. Ya al Señor Jesucristo no viene de nuevo a la tierra para volver a morir, para entregar su vida como Cordero. No, ahora Él es el Rey y Señor. Ahora usted tiene acceso al Padre a través de esa sangre de Jesucristo, a través de ese sacrificio que Él pagó por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, por el pecado que se había hecho, por el pecado que se estaba haciendo y por el pecado que se iba a hacer. Amén. Entonces ahora ese sumo sacerdote es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario y presentó su sangre, aleluya, delante de Dios, y le dijo, mira aquí la sangre, aleluya. Todo aquel que acepta a Jesucristo, todo aquel que dice sí, reconoce que Jesucristo es su Señor, da valor a esa sangre, da valor a ese sacrificio, aleluya. Entra inmediatamente, aleluya, a ser parte de ser hijo de Dios. Gloria al Señor. Esta es la invitación, amigo, que te hacemos en esta hora. Este sacerdote hizo el sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo vino a morir por ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Señor. Dios envió a su Hijo amado, vino en forma de hombre para darte vida eterna. Aleluya. Para salvarte, para libertarte del pecado que no te deja, aleluya, tener libertad. Ahora es el tiempo de salvación. Hoy es el día aceptable. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, dice en su palabra, y yo os haré descansar. Usted tiene que descansar. Hoy está abierta esa oferta de perdón para ti. Hoy Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo cree en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice su palabra, serás salvo. Si usted quiere ser salvo y recibir ese sacrificio, y recibir esa sangre, y recibir ese perdón, confiese conmigo, repita conmigo esta oración y será salvo. Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor para limpiarme de mis pecados. Gracias por el sacrificio, gracias por la sangre de Jesucristo, gracias porque me da la oportunidad de recibirte en este momento. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca, nunca sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta decisión en esta hora por Jesucristo, déjame decirte que eres nueva criatura en Cristo Jesús. Él es tu Padre. Ahora busca a través de la Biblia la palabra del Señor. Él te va a hablar a través de la Biblia y usted puede hablar con
su Dios, con su Padre celestial a través de la oración. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios y sé fiel hasta la muerte y testifica a todos que ahora tú eres hijo de Dios. De esta forma es la mejor forma de aprovechar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en este momento. Decimos compañía, tu hermano y amigo, ministro Pedro Joan Venancio Valdés. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.